verbo. Muy buenos días. Quiero agradecer la invitación y saludar a los alumnos, a los académicos, a los directivos de la Universidad La Salle Campus Pachuca. Y gracias una vez más por la oportunidad de compartir esta reflexión que hemos llamado la singularidad del cristianismo en el universo religioso mundial. Estoy presente en el Zoom para que al final de la reflexión podamos escuchar las preguntas e intentar responderlas. Les agradezco esa participación con sus dudas o con sus opiniones. Bien, pues hay una frase muy frecuente. Las personas dicen, es que todas las religiones son iguales. Y sí, pues podemos preguntarnos en qué sentido, porque hay quien lo dice en un sentido positivo, suponiendo que todas las religiones tienen una ética, son buenas, dirían, nos llevan a Dios. Pero también quien dice todas las religiones son iguales, podría estar pensando, como a veces equivocadamente se afirma, en que la religión es la culpable de las guerras, la culpable de las divisiones, de las injusticias económicas. Bueno, este pensamiento, que como digo es bastante común, no es en realidad muy profundo. Es cierto que la mayoría de las religiones tienen muchísimas cosas buenas, porque ellas manifiestan el deseo que todo ser humano, la necesidad inherente que todo ser humano tiene de Dios, una sed de infinito, un reconocimiento de que dependemos absolutamente del infinito. Y su expresión, la expresión de esta sensación, de esta necesidad, es la religión. Y también es cierto que la religión mal usada, en muchos casos las instituciones religiosas, han servido como pretexto para otros factores económicos, políticos, en las guerras. Es cierto que la religión ha servido, como dirán algunos filósofos como Marx o Foucault, como un opio de los pueblos o como una forma de dominar a los débiles. Sin embargo, esto no es el todo de la religión. Hay que ir a su razón, a su esencia más profunda, que es esa estructura humana que nos caracteriza por nuestra necesidad de saber las preguntas fundamentales. ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el sentido de la existencia? Esa necesidad que todos tenemos del absoluto, que todos tenemos de Dios, de la divinidad. Y es precisamente en este cuadro donde reconocemos la bondad y la problemática de todas las religiones, bondad de las religiones, incluido el cristianismo, problemática e injusticia en muchas ocasiones de las religiones, incluida el cristianismo, donde sin embargo tenemos que preguntarnos por el título de nuestra reflexión de hoy, ¿qué distingue al cristianismo de otras religiones? No pueden ser todas iguales porque no todas predican lo mismo, porque todas no hacen exactamente lo mismo. Vamos a tratar de ser lo más objetivos posibles y no hablar solamente desde una perspectiva del creyente, sino de la fenomenología de la religión, del campo de las religiones comparadas, que son ciencias religiosas, y a partir de allí platiquemos. Tengo en la siguiente lámina una cita de este libro del filósofo Irving Singer. En realidad son 3 tomos de su trabajo, un trabajo filosófico sobre la naturaleza del amor. Y miren lo que dice Singer. Lo que distingue al cristianismo y le confiere un lugar en la vida intelectual del ser humano es el hecho de que solo él ha convertido el amor en el principio dominante en todos los campos del dogma. Su fe es la única en la que Dios y amor son lo mismo. Esto que para nosotros hoy puede ser pues común, sencillo,
Lo es solo porque tenemos una cultura de herencia cristiana. Pero hay que remontarnos a la antigüedad para reconocer que ni los egipcios, ni los babilonios, ni los griegos, ni los romanos, ningún otro pueblo, ninguna otra religión, ninguna otra filosofía había propuesto el amor como el principio esencial del ser de Dios y el principio esencial de la vida, de la responsabilidad ética de todo ser humano. Así que, históricamente hablando, y precisamente en este campo de las religiones comparadas, la primera singularidad que vamos a encontrar en el cristianismo es que el amor ha sido reconocido como el principio más importante de la existencia y el hecho mismo de que Dios es amor. Así que, en la siguiente lámina, estoy haciendo ahora una cita de un libro del filósofo suizo-francés Denis de Rougemont, este otro libro que está en la mesa en la esquina, y dice Denis de Rougemont: el cristianismo es la religión de un Dios que el Antiguo Testamento definía como el ser original, el creador del mundo y el salvador de Israel. Esto de por sí ya era una aportación nueva en el mosaico religioso antiguo. Hablar de un solo Dios, que fuese el origen del Creador y que fuese el salvador de un pueblo que tenía la tarea, ese pueblo tenía la tarea de dar a conocer a todos los otros pueblos a ese Dios único. Pero el Nuevo Testamento revela en el corazón de todos los hombres, y de un modo radicalmente nuevo, Dios es amor. Repite San Juan. Esta es una frase de una de las cartas del apóstol San Juan. Si la Biblia no es un libro filosófico, es un libro de sabiduría teológica, no es filosófico y en ese sentido no se preocupa por darnos grandes y elaboradas definiciones de quién es Dios. Y a pesar de ello, una definición que encontramos muy clara, axiomática, fundamental en el texto sagrado que llamamos la Biblia, es esta: Dios es amor. E insisto, ninguna religión había entendido que había un solo Dios, mucho menos que ese Dios fuese amor. Los dioses del politeísmo eran múltiples, por supuesto, y además eran susceptibles de las bondades y de los defectos de los humanos. Como diría otro filósofo que se llamó Genófanes allá por el siglo V a.C., los dioses mienten y roban y se engañan y adulteran igual que los humanos. En el caso del judaísmo y de su derivado, el cristianismo, Dios era no solamente el Dios único, sino en el cristianismo, en estas palabras de San Juan, llegamos a esta clara concepción: ese Dios es amor. Y continúa Denis de Rougemont en la siguiente lámina que voy a leer ahora, en el mismo libro que se llama Los mitos del amor, continúa Rougemont: religión creada por un acto de amor. Es decir, el cristianismo nace de un acto de amor. Dios ha amado tanto al mundo que entregó a su Hijo único. Ese es el acto de amor. No hay cristianismo sin esta iniciativa divina, que Dios amaba tanto a sus criaturas, que envió a su Hijo a hacerse humano, a vivir como los humanos y a dejarse matar por los humanos como una expresión de amor. No se trata en este momento de si soy creyente o no soy creyente, sino de entender lo que una religión, cualquiera que sea, que es exactamente lo que dice. Si analizamos el budismo o el islam, o si analizamos una filosofía como el existencialismo o el estructuralismo, seamos adeptos o no, estemos de acuerdo o no, es una exigencia de seriedad formal el que podamos comprender exactamente qué propone, en qué consiste. Y está perfectamente expresado aquí por este filósofo suizo. Es una religión creada por un acto de amor. Dios ha amado tanto al mundo
que entregó a su Hijo único. Religión, continúa, cuya ley es resumida por el propio Jesucristo en un solo y único mandamiento: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Los judíos ortodoxos dicen que la ley, la Torá de Moisés, tiene 613 preceptos. En el cristianismo, habiendo también muchísimos consejos éticos, podríamos decir mandamientos, todos son reductibles a uno que es la fuente de donde brotan todos, a uno que es a su vez la meta de llegada de todos los mandamientos y que está expresado aquí en este renglón. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Religión que coloca en primera fila de todas las virtudes el amor. Aquí haciendo alusión el autor Rushmo a las palabras de San Pablo, aquel gran himno al amor que se encuentra en su carta dirigida a los cristianos de la ciudad de Corinto. Y en ese gran himno al amor dice Pablo: si yo tengo la fe para mover las montañas, si yo tengo la sabiduría para entender todos los misterios, si yo tengo la posibilidad de hacer milagros o de hacer cosas tan buenas como dar todo lo que tengo a los pobres, incluso de dar mi vida misma, pero si todo eso no surgiera, si todo eso no brotara del amor, no serviría de nada. Yo no sería nada, sería como un metal que resuena, pero no tiene más significado, no tiene más profundidad. Y luego despliega las características del amor. El amor es sufrido, el amor es paciente, es benigno, no deja de ser, no busca lo suyo, no se irrita, no se envanece. Y finalmente concluye San Pablo: ahora esas tres cosas permanecen. La fe, que es la decisión de decirle sí al amor de Dios. La esperanza, que es la certeza en el futuro de lo que Dios nos ha ofrecido. Y el amor. Pero la mayor de estas tres, continúa San Pablo en aquel texto griego, la mayor de estas tres es el amor. Y quien no tiene amor, solo es un címbalo que resuena. No es nada en verdad espiritual. Y esto, por supuesto, nos lleva a la pregunta: ¿qué es el amor? Si el cristianismo es la religión del amor, si esta es una de las singularidades del cristianismo, que el amor es lo más importante, que nadie se había atrevido a decir o nadie antes había comprendido que la esencia de Dios es amor, cabe entonces la pregunta: ¿y qué es el amor? Y aquí es donde en nuestra siguiente lámina he puesto una definición del amor. La palabra ágape o agapi, el amor, es la decisión de dar el ser hasta el sacrificio por el otro para su plena realización. Sí, el amor no se reduce, decimos ahí, a ser un sentimiento. Involucra, quizá de la manera más profunda, nuestros sentimientos, sí, pero el amor no se reduce a ser un sentimiento. El amor es una decisión que, al igual que una plantita, se siembra, un día se decide y eso equivale a poner la semilla sembrada. No es suficiente. Cada día a esa semilla habrá que ponerla al sol, a esa planta, a esa maceta, pues habrá que echarle agua, habrá que cuidarla, quitarle las plagas. El amor se cultiva para que cada día se vuelva más fuerte. Entonces el amor es una decisión. Hay que tener esto claro en una época en que se supone que el amor me llega como una pasión que me arrastra, que se impone a mí más allá de que yo debería o no estar con esa persona. Digo, bueno, yo no lo busqué, simplemente en el corazón no se gobierna. Esta suposición de que los sentimientos nos deberían llevar como un barco sin rumbo. Y también que el amor de repente se ha esfumado, el amor se ha terminado y entonces las parejas llegan a la conclusión de que ya no pueden estar juntos porque ya no sienten lo que sentían.
En toda esta concepción, el amor no deja de ser un sentimiento caprichoso. Pero la propuesta cristiana es que el amor es una decisión. ¿Decisión de qué? De dar el ser, ontológica. La ontología es la reflexión acerca del ser. Una decisión ontológica, es decir, es todo mi ser el que se compromete, es todo mi ser el que se da por el otro. Ahora bien, entre los griegos, lengua en la que surge el cristianismo, claro, Jesús y los discípulos hablan arameo, el mundo romano tiene el latín como lengua, pero la lengua culta que predomina, la lengua internacional en esa época, la lengua en la que surge el Nuevo Testamento, las doctrinas apostólicas, es el griego. Y en el griego hay varias palabras para referirse al amor, solo hablaré ahora de tres principales. La palabra philos, que representaba el amor de los semejantes, el sentimiento, el afecto, el apego a otra persona, que podría ser el philos de los padres a los hijos o de los hijos a los padres, el philos entre hermanos o el philos entre amigos. Este amor es bueno, es correcto, también se menciona en la Biblia, sin embargo no deja de ser un tanto cuanto condicional en la medida en que yo voy a amar a mi hijo porque es mi hijo y no voy a amar igual al hijo de otra persona. Voy a amar al amigo, pero si no fuera mi amigo, no le amaría de la misma manera. Voy a amar a mi hermano, pero si no fuera mi hermano, no se daría la condición para el philos. Otra palabra importante que hay en el griego es la palabra eros, que en realidad no tenía tanto que ver con lo que hoy entendemos mal por erotismo, sino eros es un amor que busca el bien y la belleza transpersonal. Este amor del que hablaba sobre todo el filósofo Platón era el deseo que todo ser humano tiene de elevarse, de tender hacia arriba a lo perfecto, a lo bello, a lo verdadero, a lo justo. Ese eros es importante, sí, pero es transpersonal, no es el amor por alguien. Sí se usó después para el amor de pareja, porque en el amor de pareja se ve en el otro o en la otra lo bueno y lo bello que esa persona tiene. Pero si esa persona fuera la misma y no fuese tan bella como la vemos, entonces tal vez no sentiríamos el mismo amor por ella. Entonces philos y eros son palabras que describen aspectos del amor positivos, correctos, pero no suficientes. Los apóstoles utilizaron una palabra poco usada entre los griegos y le dieron un significado profundo, cargado filosófica y teológicamente. Agapi. Agapi como el amor de Dios, como ese amor sacrificial, como esa no pasión que me arrastra, sino decisión consciente, intencionada, tomada voluntariamente para poder decidir que mi vida estaba en función de la felicidad del otro. Si entendieran los padres que viven para la felicidad del hijo desde que el hijo es concebido, si entendieran los hijos que viven para la felicidad de sus padres, de sus hermanos, de sus amigos, si entendieran los matrimonios que desde que tomaron esa decisión, su razón de ser es la felicidad del otro, bueno, evidentemente habría un cambio en nuestra civilización. Así que, pues es muy importante entonces que el cristianismo tenga esta primera cualidad singular, única, haber sido el primero en haber dejado perfectamente claro y haber llegado a su culminación que el amor es lo más importante y que Dios es amor. El segundo punto de la singularidad del cristianismo es Cristo. Parece obvio, pero no lo es. El cristianismo es Cristo. Diría San Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En esta siguiente lámina les he puesto el siguiente texto. El cristianismo es una religión que no se predica a sí misma. Es decir, no se autoseñala como camino de salvación. Muchísimas religiones sí se señalan a sí mismas. Si tú sigues el óctuple camino del budismo, o si tú sigues
si tú te adhieres a este grupo, si tú te adhieres a esta religión, si tú perteneces a esta iglesia, te vas a salvar. El cristianismo no se señala como el camino de la salvación. El cristianismo señala a una persona. No ofrecen las iglesias, las ramas del cristianismo, no ofrecen la salvación como instituciones que son, sino la salvación que el cristianismo señala es el gran amor de Dios. Ese gran amor de Dios que aceptó que lo matáramos en una cruz y así nos mostraba el perdón inmerecido. Dios nos estaba diciendo, si muero por ti, es para mostrarte el amor. Es para mostrarte que yo te he perdonado siempre, que yo te he perdonado todo, y no porque lo merezcas, no porque tengas que hacer algo para que yo te perdone, sino porque yo he decidido por amor perdonarte. Eso es. Ninguna iglesia, cuando digo ninguna iglesia, estoy pensando, por supuesto, en primer lugar en la iglesia católica, pero también en las antiguas iglesias orientales como la copta o la abisinia, o en la iglesia ortodoxa griega, en la iglesia protestante y sus denominaciones, en la iglesia anglicana. Ninguna iglesia se arroga el derecho de juzgar a los vivos y a los muertos. Ninguna iglesia dice, sí, nosotros, esta iglesia es la que va a juzgar a los vivos y a los muertos. No. Ninguna iglesia dice, yo soy la iglesia que va a resucitar a los justos. No, por supuesto. Todo el mensaje de las ramas del cristianismo, de las iglesias del cristianismo, todas señalan a una persona y esa persona es Jesús el Cristo. Entonces el cristianismo, a diferencia de otras religiones o incluso filosofías que se presentan a sí mismas como el culmen de toda filosofía, el cristianismo no se da importancia en tanto que religión. Los cristianos deberíamos reconocer que el cristianismo como religión es igual, está en el mismo nivel que cualquier otra religión, porque lo importante del cristianismo no es la religión cristiana, sino la persona de Cristo. Esa es la gran diferencia. Ahora bien, en el siguiente texto he puesto lo que podríamos llamar el resumen del Evangelio. Es un pasaje también del Evangelio de San Juan, que es la síntesis de toda la propuesta cristiana en palabras del Nuevo Testamento, para las que el creyente otorga la calidad de inspiradas por el Espíritu. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí tenemos la conjunción de las dos cosas que hemos platicado. Primero, ¿qué es el amor? El amor es una decisión. Entonces Dios, dice este texto de San Juan, Dios habrá amado tanto al mundo que tomó una decisión por amor al mundo. Y esa decisión fue darse, y como habíamos subrayado, hasta el sacrificio. Alguien me arguía hace poco en una entrevista de un programa de estos populacheros, cuando yo decía que el amor era sacrificio, decía, no, es que el amor no hay por qué sufrir. El sacrificio puede ser gozoso, pero aún así puede ser doloroso. El sacrificio es la renuncia de nosotros mismos por el bien del otro. Así que Dios ha decidido darse a sí mismo en la persona que el Padre más ama, el Hijo. Los padres aman a sus hijos más que a sí mismos. Quisieran estar enfermos ellos y no sus hijos, no que estuviesen enfermos sus hijos. Así que Dios se sacrifica no solo en su ser como Padre, sino en su ser como Hijo, lo que hace de este acto el acto supremo de amor. Ahora bien, ¿y quién es este Hijo que se sacrifica por la humanidad? Cristo. Cristo es entonces el centro de la proclamación, es el centro de la fe, es el centro de la religión, en la medida en que aquí con toda claridad San Juan señala, el que cree, es decir, el que le dice sí, ya dijimos que la fe es el sí a la gracia divina, el que le dice sí a Dios en Cristo no se pierde, es decir,
no está separado de Dios, sino tiene como un regalo de Dios, gracia significa un regalo de Dios, tiene la vida eterna. Y esa es la síntesis única del Evangelio. No hay otra religión, no hay otro texto sagrado, que hablaremos de él también, que resuma y subraye como esencia de todo lo que es el que se basa en un acto de amor, en una persona que se llama Cristo, que por amor, por gracia, sin merecimiento, nos otorga una vida eterna, un perdón incondicional que el hombre no tiene más que aceptar diciendo sí. En la siguiente lámina solamente quiero aclarar que lo sustancial entonces del cristianismo no es la regla de oro, haz a los otros lo que quieres que hagan contigo, eso es correcto, sí, pero eso pueden tenerlo otras religiones y otras escuelas éticas. Eso no es lo sustancial. Lo sustancial no es la ética. Jesús no fue solo un maestro de ética. No es la liturgia, los cantos, las oraciones, el incienso, los ropajes, no. Lo elemental del cristianismo no son los edificios, los llamados templos, los lugares santos. No son los dogmas de los cuales a veces pues no entendemos gran cosa y mucha gente pues por esa misma razón no los acepta fácilmente. Lo esencial del cristianismo no son las fiestas, no es el tiempo sagrado, aquellos días especiales. Lo esencial del cristianismo es el portador de la nueva creación. Ese es Cristo, ¿no? Cristo es el inicio de un cambio total. Cuando Jesús viene al mundo, cuando Jesús vive entre los hombres, cuando sana a los enfermos, cuando muere en una cruz, cuando resucita, inicia un cambio total en toda la creación. Es un cambio que seguimos viviendo, un cambio que seguimos experimentando hasta que ese cambio llegue a su meta total. Y esa meta es acabar con el mal y con la muerte. ¿Quién es ese portador de la nueva creación? ¿Quién es ese esencial, ese que es el mensaje central de la religión cristiana? No la iglesia, no el cristianismo en sí, no nuestras costumbres y nuestros sistemas teológicos, sino Jesús el Cristo. Bien, esta fue la segunda singularidad. Ahora veamos que en otros aspectos el cristianismo es también único. En nuestra siguiente lámina entraremos en uno de los puntos clave de lo que podríamos llamar la columna vertebral del mensaje de la Biblia y de la teología cristiana, la creación. Cuando Génesis afirma la creación, implica varios presupuestos. Uno, que el creador y la creación son diferentes, puesto que el tiempo y el espacio y la materia han tenido un principio. Segundo, que la materia es real y no es una ilusión de la mente. Tercero, que la razón de la existencia del mundo es el amor de Dios. Hizo al mundo y al hombre para que el hombre disfrute lo que Dios es. Y cuatro, que el amor al Creador y disfrutar de su ser es el sentido de la existencia. Quiero contrastar esto con algunas propuestas de otras religiones para que veamos precisamente que esta es la singularidad del cristianismo. Entre los griegos la materia era eterna, no hay una creación. Entre los budistas la materia es ilusión, la materia no existe, es solo una apariencia de los sentidos, pero no existe la materia. Entre los gnósticos y religiones dualistas, la materia es mala. Dios es bueno y es creador de los espíritus, pero la materia era mala y era el producto de un genio malvado. En cambio, en la Biblia, estas son las aseveraciones centrales que dan pie a la posibilidad de que luego en el siglo XVII exista la ciencia que nace en los países cristianos a partir de la suposición de una creación ordenada, sujeta a leyes. Y una afirmación que nos da la base para la redención del mundo. ¿Cuál es esa? Pues primera, que el creador y la criatura son diferentes. No hay panteísmo. La suposición de que todo es Dios, ese es el panteísmo. Eso no está en la Biblia. En la Biblia Dios es infinito, es eterno, y las criaturas somos finitas, somos temporales. Hay una abismal diferencia entre Dios y la criatura. En el segundo punto,
y a diferencia, por ejemplo, del hinduismo y del budismo, la materia es real, no es una ilusión de la mente. Y tercero, pues el mundo es bueno. Vio Dios todo lo que había hecho y aquí era bueno en gran manera, dice el Génesis. Dios hizo el mundo por amor. Es un Dios personal, no es un Dios que es energía, Dios no es energía. La energía, como podría ser la eléctrica, no puede platicar con nosotros, no nos conoce, no toma decisiones, no tiene sabiduría. Dios es sabio, Dios nos conoce y Dios decidió crear el mundo, un mundo ordenado, un mundo sujeto a las 4 grandes fuerzas fundamentales del universo, que son la electromagnética, la fuerza gravitacional, la fuerza atómica débil y la fuerte. Es un Dios sabio, es un Dios consciente. Y aquí el punto 4 además nos puede permitir entender para qué existimos. ¿Para qué existe el ser humano, usted y yo? ¿Solo para 60, 70 años y morirnos y desaparecer? ¿Solo para venir a comer, a trabajar, a que el tiempo se nos pase y la vida se convierta en un absurdo, como dicen los existencialistas, una náusea, o como dice el Eclesiastés de Salomón, vanidad de vanidades? No, la existencia tiene un sentido más profundo y que le da significado a la vida. Es disfrutar el amor que Dios me tiene y disfrutar amándole en un amor recíproco. Así que en nuestra siguiente lámina estamos hablando de la caída en la corrupción. Sí, el amor, hemos dicho ya que madura por la decisión tomada en el sufrimiento y la renuncia. Así la narrativa simbólica del árbol de la vida, del árbol de la ciencia del bien y del mal, que está en relato en el Génesis, ¿no?, nos muestra la opción que el hombre podía tomar en el ejercicio de su libertad. Esa historia no se reduce a un literalismo de que Eva se comió una manzana. Es un símbolo que quiere mostrarnos en palabras de los antiguos escribas que el hombre podía tomar la decisión de amar o no amar, porque no se puede amar a fuerza. Cuando Dios nos hizo, no nos programó como robots para amarle. Nos dio la oportunidad de amarle o no amarle. Tomar del fruto de la ciencia del bien y del mal representaba la decisión del hombre de decir: Dios, me independizo de ti, no quiero nada contigo. El hombre, continúo en la lectura, podía mantenerse unido al ser. El ser, con mayúscula, es Dios, es vida, es luz, es amor, porque es el ser o la nada, pero el ser, en tanto que es la existencia y la bondad de todo cuanto existe, es vida, luz y amor. El hombre entonces podía mantenerse en esa unión con el ser, en la obediencia feliz. ¿Qué es la obediencia feliz? La obediencia por amor, donde no se desea otra cosa que la voluntad del amado. Cuando uno ama, lo único que quisiera es hacer lo que el otro desea, ¿no? Lo que la amada desea o el amado desea. Esa era una opción. O la otra, podía buscar su independencia. El hombre podía convertirse en el centro de su propia existencia, separándose de Dios, lo que efectivamente hizo. Pero el hombre tenía la advertencia de que separándose del ser, comenzaría a experimentar la oscuridad y la muerte. Si Dios nos ama y nos hizo por amor, ¿por qué el mundo está lleno de guerras, de miseria, de maldad, de violencia, de injusticia? Pues porque cada uno de nosotros, llegado su momento, de la misma manera que el Adán y Eva simbólicos, hemos tomado la decisión de llevar una vida independiente de Dios, y es por tanto una vida de separación del ser que nos lleva a experimentar cada vez con mayor profundidad y mayor dolor como individuos y como sociedad una decadencia, un dolor, una violencia, una maldad. Sí, pero esto nos remite a algo que hemos dicho. Dios no nos dejó de amar cuando nos separamos de Él. A pesar de todas las cosas malas que hemos hecho, Dios no nos dejó de amar. Y aquí las palabras de San Juan. Tanto amó Dios al mundo, a ese mundo caído, a ese hombre separado, a ese hombre malvado, tanto le amó Dios que mandó a su Hijo para que les mostrara el amor. Y para que todo el que cree en el Hijo ya no se pierda, no se mantenga en esa oscuridad y muerte, sino empiece a experimentar hoy, desde hoy, la vida eterna. Ese es el mensaje salvífico, el mensaje de gracia, esa es la proclamación de la buena noticia. Evangelio quiere decir buena noticia. El cristianismo se dedica a proclamar la buena noticia.
Dios nos ha amado, Dios nos perdona y podemos llegar a Él porque nos invita a la reconciliación. Él nunca ha estado peleado con nosotros, siempre ha estado en paz con nosotros. Jesús lo expresó en una historia de un hijo que se había ido de la casa y que cuando todo fracasado y adolorido regresó, el padre lo estaba esperando, el padre lo abrazó, lo besó y lo recibió nuevamente en la casa. Esto nos lleva a nuestra siguiente lámina, donde hablamos del tercer punto, la resurrección. Si usted se fija, hemos hablado de la creación por amor, luego la caída en la libertad que el hombre tiene y ahora la resurrección, que es el culmen, el corolario de la buena noticia. La resurrección es significativo, dice el texto, que el mensaje de los seguidores, especialmente de sus enviados o apóstoles, fuese la resurrección de Jesús. Fue la primera vez en la historia que se planteaba la esperanza de una creación sin muerte y sin corrupción. No el triunfo de la nada, sino de la vida. Si no resucitarán los muertos, la fe cristiana no tiene sentido. Aquí hay mucho. Primero, el cristianismo no era una religión dualista donde importaba el alma y el cuerpo no tenía importancia. El cuerpo en el cristianismo es muy, muy importante, incluida la sexualidad y el matrimonio no son malas, son creaciones de Dios, el cuerpo es bueno, es creación de Dios, y por eso es que el mensaje de salvación no es solo de mi alma, no es solo de una nueva sociedad, sino también de un cuerpo resucitado. Y por eso los apóstoles se esforzaban por hablar de un Jesús resucitado y de una resurrección al final de la historia. La meta de la historia, según el texto sagrado, es un juicio para los justos, un juicio para retribuir a los malvados, que termina en la resurrección de los justos. Por primera vez en la historia se planteaba esto, porque sí, los egipcios hablaban de una vida más allá de la muerte, pero no de un cuerpo que iba a resucitar. Los aztecas hablaban de un Mictlán, de un inframundo, pero no de un cuerpo que iba a resucitar. El cristianismo era la religión que por primera vez y llevado a su culminación de su herencia judía, llevaba la idea de resurrección a su mayor claridad. La resurrección es la promesa no solo de un cuerpo nuevo, que es el mismo, pero incorruptible, el mismo que tuve en esta vida, pero que ya no va a morir, sino es también la propuesta de que la creación toda, que hoy nos preocupa tanto en la contaminación ambiental, el sobrecalentamiento, la destrucción de las especies, es la promesa de que esta creación, de que este mundo va a ser renovado para que sea como Dios lo había pensado, como Dios lo había diseñado al principio. La posibilidad de que esto llegue a ser real es que Jesús es el principio de la nueva creación. Jesús ha resucitado para iniciar todo este proceso. De tal manera que, diría San Pablo, sin la resurrección, doctrina central, doctrina clave del cristianismo, sin la resurrección no habría cristianismo. Bien, entonces la singularidad del cristianismo es, por supuesto, Dios es amor. Un solo Dios que es persona y que es amor, no energía. Segundo, que el cristianismo nos muestra una persona, Jesucristo, y no se predica a sí misma, sino nos invita a la relación con ese Jesucristo. La idea de una creación de un mundo bondadoso, real, hecho por amor. Que hay una caída auténtica de una responsabilidad moral, que somos realmente culpables y tenemos que reconocerlo para poder cambiar. Y tercero, la resurrección como el culmen de un perdón, de una salvación que Dios nos ofrece. Ahora hablemos del documento fundante y la regla esencial del cristianismo, la Biblia. Aquí en esta lámina empiezo con esta fotografía, que es precisamente una exposición de Biblias que como Museo de la Biblia realizamos en la Universidad La Salle, Campus México, y pues ahí tenemos algunos compañeros y algunos compañeros religiosos también que nos están visitando en esta apertura de la exposición de Biblias, donde mostramos esto que dice ahí el texto. El libro, la Biblia es el libro más leído, traducido, amado y perseguido en la historia universal. Traducido hoy a más de 3,000 lenguas, es el libro más traducido. Es el libro que más millones de personas han leído.
Es el libro más perseguido, ha habido muchos decretos para destruir los textos sagrados. Desde el gobierno de los grecosirios y las persecuciones imperiales de los césares romanos, hasta la Edad Media y algunos decretos inquisitoriales, y después en los países socialistas y ahora en los países musulmanes, la Biblia ha sido el libro más perseguido. Pero muchísimas personas, por traducirlo, por predicarlo y difundirlo, han estado dispuestos a dar la vida, a ser quemados en la hoguera, encarcelados, torturados, exiliados. Por eso es también el más amado. Por supuesto, varias religiones tienen libros sagrados, muchas. Aunque hay libros sagrados en Oriente, como los Vedas, en Oriente no se hace propiamente teología, no son religiones racionalistas. Buscan la actitud contemplativa, incluso a veces francamente antilógica, como el Zen. El budismo Zen se precia de no querer nada con la lógica, ¿no? A diferencia, aunque tengan textos sagrados, no son textos de fundamentación teológica. En nuestra siguiente lámina, pues sigo comparando esta singularidad de la Biblia, a diferencia de textos como el Corán o el libro del Mormón, que también se consideran textos sagrados, pues de esos libros se afirma que fueron dictados por ángeles, ¿no? Mahoma dirá, el ángel Gabriel me dictó el Corán. José Smith dirá, el ángel Moroni me trajo unas planchas de oro de las que me dio unos lentes especiales para traducir. Sí, pero la Biblia no pretende esa característica, no pretende ser un libro caído del cielo. El creyente reconoce en la profundidad bíblica la inspiración divina, sí, pero nunca afirma el cristiano que la Biblia cayó del cielo. La Biblia se reconoce como una recopilación de textos. La Biblia es una colección, la palabra Biblia quiere decir biblioteca, es una recolección de textos surgidos a lo largo de un periodo de al menos 1000 años. Múltiples autores humanos, lo subrayo, por supuesto, los profetas, apóstoles, patriarcas, reyes, en 3 lenguas diferentes, hebreo, arameo y griego, en circunstancias muy variadas y lugares muy variados, sea Babilonia, sea Palestina, sea Egipto, ahí se escribió la Biblia, sin que los autores en ese entonces supieran que estaban colaborando para una colección que se llamaría la Biblia. Bueno, reconocer esta variabilidad de la Biblia, estos géneros literarios tan diversos que la componen, nos da oportunidad de que existan las ciencias críticas bíblicas, que son auténticas ciencias. Ahí tenemos otra foto de la exposición de Biblias, y aquí en la mesa tengo un ejemplar de la Biblia de Gutenberg, que fue el primer libro impreso en la historia, y ni más ni menos que la Biblia Vulgata Latina de 42 líneas. Detrás de mí tengo una ilustración de una cueva vacía, señalando con ello que lo sustancial del cristianismo es la resurrección de Jesús. En la siguiente lámina hablamos de que en la Biblia tenemos más de 4.271 manuscritos del Antiguo Testamento. Y de la otra parte de la Biblia, el Nuevo Testamento, tenemos más de 120 papiros, más de 242 pergaminos de letras mayúsculas, 2.535 códices en letras minúsculas. Para ambos testamentos tenemos 1.839 leccionarios y tenemos miles de testimonios de los escritores que son los padres de la iglesia, la patrística. Tenemos muchas versiones de los primeros siglos de la Biblia en armenio, en copto, en abisinio, en georgiano, en gótico, en árabe. Todas estas fuentes, versiones, patrística, leccionarios, papiros, pergaminos, nos permiten hoy reconstruir el texto original de la Biblia. Hay quien dice, bueno, pero ¿cómo vamos a saber si la Biblia no se ha tergiversado? ¿Cómo puedo saber si esta traducción es buena? Hay más que de ninguna otra obra de la antigüedad clásica una lista interminable de testimonios. Añadiendo los manuscritos de las versiones antiguas, más de 32.000 manuscritos bíblicos. Ninguna obra de ninguna religión, ninguna obra de la literatura griega o babilónica tiene tantísimos manuscritos como los que existen de la Biblia desde el siglo III a.C. hasta la invención de la imprenta. Y ahí una foto más donde se aprecia una arca de la alianza, una reproducción del arca de la alianza, y algunos otros compañeros
que están visitando la exposición. Bien, concluyo. Nuestra siguiente lámina dice lo siguiente: la encarnación del verbo, la palabra divina que se hace humano, esa es la encarnación del verbo, es la diferencia sustancial. Sin ella, sin la encarnación del verbo, caeríamos en el idealismo, una especie de espiritualidad en donde lo biológico y el cuerpo no importa. O caeríamos en el humanismo, adorar y poner al hombre en el centro y confiar en él como el que ha llegado de ser de un renacuajo a un ser pensante. Solo ella, la encarnación, nos permite reconocer una creación redimible, una creación buena en su origen y por tanto redimible. Y un cuerpo, el nuestro, digno de resucitar. Que no es solo un estuche, mi cuerpo no es solo un estuche para la metempsicosis, o sea, la reencarnación. Yo no tengo un alma que va a ir pasando de cuerpo en cuerpo y van a ir quedando tirados esos cuerpos como cáscaras. Solo tengo una vida, solo tengo un alma y solo tengo un cuerpo. La diferencia entre el cristianismo y las religiones orientales, que hoy están muy de moda, es entre una salvación impersonal y una salvación personal. Hoy a la gente le atrae mucho el yoga, el budismo y muchas otras formas del orientalismo. Mientras en Oriente se predica el cristianismo y la gente se está haciendo cristiana, Occidente se está orientalizando, pero a veces no nos damos cuenta de las implicaciones fundamentales. La propuesta de salvación oriental es que saliendo de este cuerpo, un día nuestra alma entra en el nirvana, es decir, en la desaparición de la individualidad. Que nos fundamos en el mar, en el océano de la totalidad, en el todo impersonal. Entonces la salvación que se le propone desde Oriente es que usted deje de ser usted deje de tener conciencia, deje de existir para que no tenga más problemas, sufrimientos, ni dolores, ni nacimientos. La salvación cristiana no es eso. La salvación cristiana es que usted siempre será usted, su cuerpo resucitará y de aquí a 1.000.000 de años usted seguirá siendo usted en una comunión íntima, amorosa, disfrutando a Dios. En la siguiente lámina decimos, el cristianismo venció al gnosticismo allá en los primeros siglos con su dualidad ontológica, esa dualidad entre el alma buena e importante y el cuerpo despreciable. El cristianismo venció al gnosticismo, venció la divinización de la criatura, esa suposición de que yo soy Dios o yo soy divino. Nosotros no somos Dios, ya lo dijimos, pero al hablar de la singularidad del cristianismo no solo hablamos del pasado. Hoy la civilización pretende ser postcristiana. Europa, América del Norte, tiene templos cristianos abandonados. Quiere ser postcristiana. Porque hoy el mundo ha adoptado una fe en el relativismo moral. ¿Qué es bueno y lo malo? Lo que tú quieras. En el relativismo epistemológico, es decir, cada quien tiene su verdad. En el relativismo estético, si para ti es bonito o para ti es feo, ¿no? Ese es el signo del posmodernismo, de la gente que cree que no hay una razón, que no hay unos valores eternos. Esa es una especie de dualismo en donde otra vez caemos en una negación de la realidad. Todo lo volvemos relativo como si la realidad no estuviera ahí para demostrarnos patentemente que no puede ser todo relativo. Por eso, en la siguiente lámina hago una invitación a reflexionar sobre la singularidad del cristianismo. También es necesario reflexionar y comprometerse con la ontología de los valores eternos. Hay valores que están allí antes de que yo naciera y estarán allí cuando yo me muera. Valores que son derivados de la razón, no de que yo siento, de que me gustan o de mi educación, sino de la razón universal, de esa razón que es común a todos los seres humanos, esa que nos hace, más allá de animales, nos hace animales racionales. Esos valores eternos y por tanto siempre válidos, que se pueden inferir de la razón y del carácter de la divinidad. ¿Cómo cuáles? Bueno, la justicia, el amor, la verdad, lo bello, la bondad. Y alguien dirá, bueno, ¿y qué son? Pues esa es nuestra tarea, no negarlos
sino llegar a entender qué son, cómo fue la tarea de la vida. En ello le fue la vida al filósofo Sócrates, en tratar de entender exactamente qué era la bondad, qué era la justicia, qué era la belleza, y sobre todo para nosotros, en que hoy la promoción, la publicidad nos quiere hacer pensar que la libertad es hacer lo que queramos. Hoy debemos repensar qué es verdaderamente la libertad y la responsabilidad que conlleva la libertad, porque la libertad solo puede ser verdad, verdadera, auténtica, cuando mantiene mi propia dignidad. Tengo que definir qué soy y en qué consiste la dignidad humana y la dignidad del otro, no solo la mía. ¿Dónde termina mi libertad y comienza el derecho del otro? Bueno, todo esto es un desafío para un mundo hundido en el relativismo moral. Sigo en la otra lámina, la pasión y la suposición de que mis deseos deben de ser la ley a la que todos están obligados. Note usted, aún en la universidad y en una universidad de orientación espiritual como en la que ustedes estudian, verán que no hay una barrera, sino que también llegan influencias de estas posturas que pretenden justificar lo que a la gente le gusta, lo que individualmente a mí me gusta, lo que yo quiero que sea, y decir que ese es mi derecho humano y que además se tiene que legislar y que todo lo que no esté de acuerdo conmigo hay que sancionarlo. Y aquellos que pedían tolerancia hoy son los principales intolerantes. ¿Por qué? Porque quieren suponer que sus deseos son la ley a la que todos los demás deberíamos estar obligados. Esa pasión, acuérdense que pasión de lo que arrastra, ha extendido en nuestro mundo occidental su veneno. En el intento de ir más allá de lo humano, de que lo biológico, quieren que lo biológico no sea el límite, ¿no? En esta idea de que, bueno, ¿por qué tengo que ser esto o aquello o lo que me impongan? Rompamos tabúes, rompamos costumbres, rompamos tradiciones, rompamos lo biológico, rompamos las leyes. Yo quiero ser lo que a mí se me antoje, lo que yo crea que soy. Eso es tratar de ir más allá de lo humano, y esa es otra forma de divinización. Es el gnosticismo moderno, que va desde la New Age, la nueva era, que es un movimiento hoy que lo invade todo, hasta la pedagogía y hasta la psicología, hasta las formas más laicas de exigir supuestos derechos humanos que no son más que una imposición de mis pasiones. No que no haya derechos humanos, los hay y son muy importantes, pero cuidado cuáles realmente lo son y cuáles no lo son. Se intenta hacer lo que no somos, glorificando el instinto de muerte. Instinto de muerte, bueno, como en leyes eugenésicas, leyes eutanásicas. El movimiento que hace que glorifiquemos la vida, sí, tanto queremos vivir el placer y el momento, glorificamos la vida, eso nos precipita en la negación de la vida. Pero ágape, el amor auténtico, sabe que la vida terrena no merece ser adorada. No estamos aquí para adorar y hacer lo que se me antoje en la vida. Estamos para aceptar la belleza, la bondad de la vida, en la obediencia de lo eterno. Es aquí, en el mundo real, donde hay que amar. Aquí es donde tengo que decidir amar incluso al enemigo. Aquí es donde tengo que recibir perdón, el perdón de Dios. Porque una vez que muera, esto ya no se puede. Es aquí donde se juega nuestro destino. A eso hemos venido a este mundo. Aquí se juega nuestro destino. Última lámina. Concluyo y insisto una vez más. Ahora pasamos a las preguntas que con todo gusto voy a escuchar y voy a intentar dar una respuesta. Esta es la diferencia. La decisión que tomemos con respecto de Dios, del amor de Dios, de la persona de Jesús, es la diferencia entre un destino que se sufre porque simplemente me arrastra, mis deseos me llevan, mi vida se desperdicia tratando de vivirla como se me antojó, o una decisión que se asume porque el amor es decisión. Asumo la dignidad, asumo las consecuencias, la libertad, la responsabilidad, porque el amor cristiano no es dejarse llevar por una pasión que me arrastra. Es una decisión aquí, es una acción ahora. Ahora, es una decisión con respecto a Dios,
El cristianismo auténtico no ofrece un paliativo al hecho de que yo me siga portando como yo quiera. Es un desafío. La buena noticia de Jesús es también una proclamación que desafía. En el principio central del amor, ¿qué diré hoy al amor de Dios? Hoy, sí o no. ¿Qué diré hoy al amor a mí mismo, entendiendo cuánto me ama Dios? ¿Qué diré hoy al amor al prójimo? Hoy. Esa es la invitación al final de haber intentado dilucidar qué es lo singular del cristianismo en el mosaico religioso. Muchas gracias. Vamos a las preguntas.